buenas noches, bienvenidos a Contraste. Estamos hoy lunes 13 de septiembre del 2021, estamos saliendo como siempre en vivo y en directo a través de Onda Digital Perú, canal 18.4 y también estamos en Cable Más, canal 791. Nos pueden ver y seguir en vivo y en directo también en nuestros canales de YouTube y Facebook para estar pues en contacto y pueden comentar, hacernos preguntas. El día de hoy tenemos un programa muy coyuntural porque hay un tema que ha sucedido, sin embargo el Estado no ha estado pues a la altura de las circunstancias, no ha preveído, pero de eso vamos a conversar de lleno más adelante justamente con el doctor Marcos Ibaceta, que lo tenemos aquí como siempre, y el señor electo Ceballos. No está el señor Julián Cortés por temas de salud, a quien le enviamos un cordial saludo y esperamos que se mejore pronto. Bien, vamos a seguir. En principio quisiéramos comenzar por aquí, los que tenemos aquí presentes, ¿no? El señor Julián Cortés, ¿cómo está? ¿Cuáles son sus impresiones respecto a lo que ha pasado ahora, ¿no? El fallecimiento del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso. Bueno, antes de venir, estaba viendo la entrevista que le hacían al doctor Marcos Ibaceta y lo decía muy claro: falta de prevención. No, los ministros de Justicia no pensaron, no sabían que estaban condenados de por vida, no les bastó el mausoleo de Comas, todas las peripecias que se tuvieron que hacer para tumbarlo, y nadie decidió, salvo el alcalde que tomó valor y a puro pulso. Hoy día, el asesino Guzmán está en todos los titulares, no solamente nacionales, sino internacionales. O sea, la apología al terrorismo sigue muy fuerte. Y la viuda dice que lo han asesinado. Ese es el mensaje que le envía a las huestes terroristas, asesinas de Abimael Guzmán, Sendero Luminoso. Sí, pues se ha filtrado un audio de la camarada o esta terrorista Elena Iparraguirre, donde señala, pues, ¿no?, en síntesis, que hace responsable al Estado del asesinato y próximo o posterior desaparición de su cuerpo. A mí me parece todo este audio que se esté difundiendo y en los términos y en la forma como se está ella expresando, me parece para mí una clara apología a ese digamos, ideología comunista y exaltando además la figura del cabecilla terrorista que en vida fue su marido. Entonces, a mí me parece totalmente que los medios de comunicación además están sirviendo de caja de resonancia ahora. Yo decía el día que había fallecido, ¿no?, en mis redes sociales también había dicho, ¿hasta cuándo algunos o la gran parte de medios de comunicación en el país van a servir para hacer este juego a intereses ocultos? ¿Qué está pasando, no? O sea, me parece que este tipo de gente condenada a cadena perpetua que iba a morir en la cárcel, ¿cómo es posible que los medios de comunicación se presten para una parafernalia como si hubiese fallecido un artista, una celebridad? ¿Qué está pasando? Este señor, además, que se ha debido de tomar las medidas con tiempo, como lo señala respecto a lo que había pasado con el mausoleo de Comas y todo lo que hacen pues la gente afín a estos grupos terroristas, se ha debido prever qué se va a hacer, ¿no?, respecto a cuando fallezca este sujeto, ¿no? Entonces, los medios de comunicación también no se sabe a qué están jugando. Este señor que ha debido morir en el más oscuro anonimato para la población peruana y no hacer todo un show. A mí me parece que esto está sirviendo además de ventana y justo que ahora se tiene ciertos controles en varios aspectos en la población, en los líderes políticos y una crisis política además que estamos viviendo todavía, esto sirve para que se vaya fortaleciendo este tipo de grupos. Pero ¿qué nos dice el doctor Marcos Ibaceta? Además que él conoce mucho este tema, recordemos que él ha sido ex juez antiterrorista, juzgó a Lori Berenson, es especialista en estos temas
y justo, pues ahora tenemos el privilegio, además que es parte de este programa, que nos dé de primera mano su opinión. Bueno, buenas noches, Elena, buenas noches, Electo. En realidad, y yo no sé por qué llama la atención. ¿Se escucha? Ahora sí. Se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Ya, Jalil, hay que jalar las orejas. Yo no sé por qué nos llama la atención en el país lo que ha sucedido con la muerte de Abimael Guzmán. Cuando yo me enteré, me negué a contestar llamadas y a conceder entrevistas, porque primero quería escuchar a todos, a los opositores y a los tontos útiles, para ver qué posición asumían, porque maravillado veía todos los titulares una competencia de quién lo insultaba más, ¿no? Entonces dije, qué fácil. Pero recuerden ustedes cuando empezaron a salir en libertad los pesos pesados. Yo recuerdo que fui a dictar una conferencia en Chiclayo y pusieron en libertad a una señorita y dijeron que se fue a Chiclayo. La buscaban, la perseguían, era portada de todos los diarios. O sea, más famosa no la pudieron hacer. Cuando salió Lori Berenson, igual. Los periodistas en el departamento, ¿a dónde va? ¿Con quién va? Y cada vez que ocurría eso, todo el mundo atrás, recordando las atrocidades de esta gente, haciendo llorar a la población, pero manejando una motivación, qué sé yo, sensiblera, cuando teníamos que enfrentar el futuro. El país nunca enfrentó su futuro en el momento oportuno. Y por eso, como Estado, no hubo respuestas como tal, sino más bien un manejo extraordinario en estrategia de Abimael Guzmán para infligir una derrota política vergonzosa con la ayuda de los izquierdistas ONGeros. Porque los izquierdistas ONGeros le tendieron una alfombra para que después les llamen enemigos, ¿no? Y ahora que les llaman enemigos y los persiguen, son oposición. Entonces comienzan a escribir en contra. Y ya hasta pueden aliarse con los fujimoristas, después de impulsar la dicotomía fujimorismo y antifujimorismo, aprismo, antiaprismo, fujiaprismo, antifujiaprismo. Entonces, Abimael Guzmán se estaba muriendo en la cárcel. Estaba enfermo. Y la jefa del INPE dice, sí, pues, pero nada más. Y su equipo médico, ¿acaso no está vinculado con el Ministerio de Justicia? ¿No elevó algún informe al Ministerio de Justicia diciéndole, oiga, puede ocurrir, es probable? Y además se está negando a ser atendido. Que mire, que yo pienso que si Abimael Guzmán sabía que se moría, quiso utilizar hasta su último aliento dentro de una estrategia. Y qué mal momento, dije. Qué mal momento. Porque lo separan de su mujer. Cierran la base naval. Deciden el cierre de la base naval. Deciden el traslado a otro penal. Se conmemoraba el ataque a las Torres Gemelas un día antes de la detención de Abimael Guzmán. El GEIN celebrando y el otro muriéndose. Dije, aunque no sea cierto, pero si me pusiera como un líder que sabe que se muere, buscaría el mejor momento de morir. Porque eso no se va a olvidar nunca. Porque cada vez que lleguemos a un 11 de septiembre, todo el mundo al hablar de las Torres Gemelas, del triunfo del GEIN, del cierre de la base naval, del traslado de Montesinos y todos los demás cabecillas que iban a ser trasladados, ¿de quién se va a hablar? De la muerte de Abimael Guzmán.
Y como esta gente es experta en la victimización, lo van a transformar en un ídolo. Por eso es la discusión del cuerpo, ¿no? Que después podemos hablar de este tema, pero hay que recordar lo siguiente. Sendero Luminoso tiene una estrategia muy marcada. Los líderes que han purgado condena por muchísimos años se han puesto en la penumbra, pero ellos son los que orientan la reconstitución del aparato. Y quien desde hace más de 2 décadas venía siendo el enlace entre Abimael Guzmán y los militantes era la camarada Miriam, con sus cuentos, sus poemas, sus cartas, que se encontraban en todos los expedientes y las que se filtraban. Entonces, ese aparato en penumbra mantiene la ideología y la metodología y simplemente está larvado. Pero necesitaban legitimarse y crean el Movadef, que por su nombre, Movimiento a favor de la amnistía y en defensa de los derechos fundamentales, tenía como objetivo proteger a sus líderes en cárcel e impulsar acción política dentro del marco electoral para llegar a una constituyente y una amnistía. Por eso ellos también estaban rogando que no se muera Fujimori o que no se mueran los generales que están perseguidos, porque si no ya no había negociación. Y hablando de Fujimori, que cada rato va a la clínica, tampoco se ha definido qué va a hacer el Estado. Y lo primero que habían pedido, después de decidir el cierre de la base naval, era el traslado de Fujimori también a un penal común. Es decir, siempre están empujando, y el Estado no se da cuenta. Resiste hasta que le estalla el problema en la cara, y esta vez, ¿a quién querían colgar? A un pobre fiscal, que defina el fiscal, que interprete el fiscal. Acabo de escuchar que los portavoces se han reunido, el Congreso, ridícula reunión, para emitir un comunicado diciendo que lo cremen, pues ya que como ha transcurrido el plazo, para que se cumplan los requisitos de entrega al familiar, bueno, ya se puede hacer lo que uno quiera, que lo metan en la fosa común. Pero ellos se han reunido y eso es mejor que lo incineren y lo tiren al mar. Pero ¿cómo le van a tirar al mar? Eso lo puede hacer Estados Unidos, que no ha suscrito la Convención de Derechos Humanos de San José, porque le estaríamos metiendo leña al fuego para que después, a través de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, nos cerquen, porque así nos han ganado la guerra política. Yo acabo de decir que si eso ha ocurrido, incinérenlo, pero que el Estado lo tenga en custodia en lugar desconocido hasta que la situación se presente adecuada para entregarlo. Porque eso de meterlo a la fosa común significa volverlo un NN. Y allí sí la camarada Miriam diría, lo ha desaparecido. Además lo han asesinado porque ya iba a salir. Eso está diciendo. Lo han asesinado porque ya iba a salir. Entonces ahora con la incineración va a decir no podemos hacerle la autopsia, no podemos hacer el análisis de sus vísceras, qué sé yo, se va a aparecer un mundo de cosas, pero lo que no se puede olvidar es que Sendero es una organización proscrita. Y por más esposa que sea, ella también es cabecilla condenada a cadena perpetua. Y ha enviado a otra señora condenada también, pero que salió en libertad. De modo que la paradoja no se puede dar, no se podía dar. Es decir, a través del familiar se iba a entregar el cadáver al aparato partidario, el grupo terrorista, proscrito. Y entonces, trofeo. Pero en el Perú siempre buscamos una rendija para salir cuando nosotros mismos creamos el problema, ¿no? Ese es el primer comentario. Bien, sí, pero el doctor ha tocado algo importante respecto a que Alberto Fujimori, el expresidente, está también enfermo y también el Estado no ha previsto. Ahí me queda a mí una duda, ¿no? Pero quiero tener su opinión al respecto. Sería, por ejemplo, no podríamos equiparar
No. No podríamos equiparar, así que ¿qué pasaría con el señor Alberto Fujimori dado el caso que falleciese? Por eso, las condenas que les han puesto son para morir en cárcel. El ingeniero Fujimori tenía le habían dado con PPK le habían dado un indulto que fue desechado, pero no es lo mismo un terrorista sangriento que le ha hecho tanto daño al país, con tantas muertes a la espalda, entregarle ese cuerpo al aparato publicitario de Sendero sería terrible para el país. Yo sí concuerdo con el doctor Marcos Ibaceta que sea incinerado, y para evitar que la Corte Internacional de Derechos Humanos nos demande, porque nos van a demandar de todas maneras con toda esta difusión de que lo han desaparecido, que es, en el fondo es una apología al terrorismo total, abiertamente. Sí, que se guarden las cenizas hasta un tiempo propicio. Lo del ingeniero Fujimori, supongo que con el ejemplo que estamos viendo con este terrorista, que son casos distintos. Uno fue presidente de la República Constitucional, después hizo un golpe, se quedó, cambió la Constitución y nos llevó a un mejor espacio al país, abrió el país a los TLCs y hoy día vemos pues que el Perú avanzó, pero que hoy día lo estamos frenando. Ya están hablando de que se tienen que ir las compañías mineras, las grandes mineras, que basta de TLCs, cuando con esta Constitución del 93 se redujo brutalmente la pobreza extrema. Hoy día hay pobreza, en todos los países hay pobreza, pero la visión del terrorismo es llamar a una constituyente, no para cambiar solamente la constitución de Fujimori, sino para quedarse ellos, como se ha quedado los Castro en Cuba, como se ha quedado en Nicaragua el otro dictador, y como Maduro lo vemos que está ahora en conversaciones engañando, porque en eso son especialistas los comunistas, en decir una cosa y hacer otra. Vamos a ver en qué termina lo de Venezuela. El Perú se ha prestado, el canciller ha dicho que Lima podría ser un espacio para discutir o reunir a la oposición de Maduro con Maduro. O sea, sí, el engaño, seguimos siendo manipulados. Si me permites una interrupción, sí, antes que pase al otro tema. Tú has dicho de que nosotros sabemos que el caso de Fujimori como expresidente es diferente al de Miguel Guzmán y a los cabecillas. Eso lo sabemos tú y yo. Pero también sabemos cómo ellos han logrado cambiar la situación. Los han igualado y han puesto de moda hablar de terrorismo de Estado. Así es. Y lo estamos escuchando. Si hablamos de terrorismo de Estado, entonces ya no es tan expresidente. Es un terrorista más. Estamos terrorista contra terrorista para que cuaje la amnistía general. O sea, es una estrategia muy bien diseñada. Es toda una estrategia. Pero, Marcos, hemos visto que la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que no hubo ninguna reconciliación, han permitido que los terroristas maestros regresen a las aulas y difundan un mensaje errado. Y está prohibido, hasta ahora, tengo entendido, que se diga la verdad de lo que fue el terrorismo en el Perú, sino solamente la versión de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
señalo esa reconciliación porque fue una comisión de la verdad manipulada totalmente por los rojos. Y lo estamos viendo. 21 años que los maestros en los colegios nacionales, en los institutos y en las universidades han machacado, como muy bien dices, Marco, terrorismo de Estado. Entonces lo están equiparando al señor presidente con un terrorista. ¿En qué vamos a terminar? Sí, pero ahí yo quería decir respecto a, el doctor ha tocado el punto, ¿no? ¿Qué se va a hacer, ¿no?, si el expresidente Alberto Fujimori fallece? ¿Por qué, doctor, usted tiene esa interrogante? ¿Qué debería hacer el Estado? ¿Porque han equiparado la figura nada más o hay algo más que le lleva a usted pensar o tener ese cuestionamiento respecto a qué se haría? Que hay que pensar en lo siguiente, pues hay que tratar de imaginarse lo que el enemigo piensa y por qué hace tal o cual cosa. Entonces, si no pensamos en la solución Fujimori, ha muerto Abimael Guzmán, pero todavía quedan cabecillas de los grupos terroristas. Entonces, ¿cuál va a ser la prioridad del Movadef? Creo que la camarada Miriam todavía lo hace viable. Pero si se muere Fujimori, ya no hay contrapeso en negociación. Y si no hay contrapeso en negociación, y si tienen un aparato en la penumbra reestructurado, ¿qué va a suceder si no se ajusta la conducción de ese grupo? Porque respuesta del Estado no va a haber, porque así como vamos, y el odio antifujimorista simplemente nos va a dividir más. Vamos a estar como ahora. Abimael Guzmán se muere y hay una minoría, pero se muere Fujimori, vamos a estar mitad. Entonces, y los peruanos divididos. Miren, les pongo el peligro al frente, ¿ya? Si se va la DEA, si sacan a los militares del BRAE y a la policía, se va a quedar José. Y por lo tanto el Braem se convierte en una zona liberada. ¿A dónde migrarían los combatientes de Sendero? A la zona del Braem. Y yo no creo que se hayan divorciado, porque ellos comenzaron con una estrategia de resistencia frente al aparato de seguridad del Estado. Después equipararon fuerzas, llegó al equilibrio estratégico. Y con el secuestro de los trabajadores de Techín, del derribo del helicóptero, el asesinato de la capitana, de los policías a los que sus compañeros abandonaron, el padre tuvo que ir a rescatarlos, ya estamos hablando de ofensiva. Así que se va la DEA, salen los militares y tienen el control del Braem como zona liberada para la construcción de su nueva sociedad. Entonces, ¿eso es algo remoto? No, porque ya lo están predicando. No nos damos cuenta qué significa que salga el Braem y que tampoco esté la policía. Y José vería incrementadas sus fuerzas. Ahora, ¿qué hará la camarada Miriam para ajustar su conducción? Eso no lo sabemos. Entonces, allí hay que poner nuestro foco de atención. Bien, hemos hablado en este primer segmento respecto a lo que ha sucedido en estos últimos días, ¿no? El fallecimiento del terrorista cabecilla Abimael Guzmán Reynoso, cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso, que mucho se ha dicho en los últimos tiempos y dentro de estos casi 30 años después de su captura, no se ha tomado las medidas necesarias para que, por ejemplo, en estas circunstancias se tenga ya las reglas o se tenga la decisión, ¿no?, tomada y se sepa qué es lo que se va a hacer con el cuerpo de este sujeto que
hasta ahora trae mucho que decir, sobre todo pues para la población peruana que hemos sufrido este flagelo terrorista, lo que ha pasado en los años 80 y parte de los 90, como ya harto lo hemos analizado aquí en el programa. Pero también hay otros puntos en la agenda que analizar. Respecto al día de hoy, el presidente Castillo en Chota ha señalado que se va a comprar el pleito y va a trabajar para que el gas de camisea sea para todos los peruanos. ¿Qué es lo que ha querido decir respecto a ello? ¿Cuáles son los puntos a analizar? Y además el ministro de Economía el día 10, ¿no?, la semana pasada había señalado que no se va a expropiar, que las empresas van a seguir trabajando, pero que se va a lograr una especie de renegociación para que la población se vea más, beneficiada, ¿no? Más beneficiada. Pero ¿hay una contradicción o están en la misma línea en sus mensajes? De eso vamos a hablar en el siguiente bloque aquí en Contraste. Los esperamos. Soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook, Omar.Sar, y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera, psicóloga, docente y coach en programación neurolingüística. Este jueves a las 8 de la noche tienes una cita íntima conmigo por Onda Digital, canal 18.4 señal abierta y canal 791 de Cable Más. Asimismo por las redes sociales de Onda Digital Perú. No te olvides, este y todos los jueves a las 8 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Y todos los viernes regresa La Firme con Coqui Bar por la gran señal de Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, Cable Más 791. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Onda Digital Perú y en Facebook como Onda Digital Perú. Ya lo saben, todos los viernes a las 7 de la noche tienen una cita con nosotros en La Firme con Coqui Bar, el retorno. Seguimos aquí en Contraste. Estamos todos los lunes de 8 a 10 de la noche analizando los temas de coyuntura, sobre todo temas políticos, sociales y económicos de interés nacional sobre todo. Bien, habíamos dicho que el presidente Castillo el día de hoy en un mensaje en Chota, en un tipo meeting, no sé, estaba ahí, había ido de visita a la inauguración de la remodelación de la Universidad Nacional de Chota. En ese evento él ha señalado que se compra el pleito para darle mayor igualdad, mayores beneficios a la población, tal como lo ha ofrecido en su campaña, para que el gas de camisea sea para todos los peruanos y a un precio más barato y justo. Pero el día 10 de este mes, hace 3 días específicamente, el ministro de Economía, Pedro Franque, también había señalado respecto a ello. Recordemos que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ha dicho en el transcurso de la semana pasada que el gas de camisea de todas maneras va a ser para los peruanos, pero el ministro de Economía había señalado que no se malinterprete esas palabras, que no se va a dar ninguna expropiación. Lo que se va a hacer es renegociar con las empresas que están, que la empresa privada va a seguir trabajando, pero lo que se va a hacer
Aquí es lograr un precio más justo, más igualitario, que la población se vea mayor beneficiada con un recurso que se extrae de los suelos peruanos. ¿Cuál es su opinión al respecto, señor electo Ceballos? Mi querida doctora, yo conozco a Pedro Frank, ministro de Economía, no soy amigo de él, pero lo conozco. Fue el economista que asesoró en todos los temas económicos al que sí fue mi amigo Javier Descanseco. Javier se opuso con el senador Malpica a toda perforación en la selva cusqueña para el gas de Camisea. Por años se demoró ese proyecto. Pedro Frank podrá decir que no se va a expropiar, que seguro seguirán el modelo boliviano de sentarlos a la mesa, como ya está la infraestructura, y ponerles una pistola. Nos quedamos con el 70, ustedes se llevan el 30. Bueno, a la larga eso va a traer menos inversión. Hoy día el gas descubierto en la zona de Camisea cada año es menor porque no se ha seguido explorando. Entonces queremos que se vayan, lo van a lograr. Otra cosa que es muy urgente para el futuro económico del país y el bolsillo de los más necesitados. Hasta este momento no sabemos si se va el presidente del Banco Central de Reserva o se queda. Dicen que se queda, otros dicen que no, que ya hay un reemplazante. Es más, he visto a Xiomi Lerner aceptando en un programa de televisión que él podría ir al directorio del Banco Central de Reserva. Hará pues más negocios como lo hizo con la harina de pescado y la harina en la época de los militares, canje de ese gran producto, de esos grandes productos por armamento, donde se llenó de plata. Pero nadie lo juzgó y él sigue financiando a la izquierda. Pedro Franque es un economista que todo en el gremio, yo no soy economista, pero en el gremio de economistas, se habla de que es un comunista. Además lo hemos visto cantando el himno con el puño levantado. Entonces, lo que él diga va a seguir engañando, tratando de engañar, porque los comunistas son especialistas en engañar a la población. Hoy día no tenemos un presidente, bueno, mejor dicho, tenemos un presidente del Banco Central de Reserva, pero está con un pie afuera. Sale Velarde y por lo menos va a dar un hipo el dólar. No sabemos exactamente cuánto podría ser ese hipo, pero sí va a afectar más a los más necesitados, a esos que el señor presidente dice no más pobres en un país rico. A ellos los va a afectar directamente. Bueno, hay una posición aquí bastante escéptica seguramente respecto a lo que el gobierno está realizando, ¿no? Ese es el análisis del señor electo Ceballos, pero vamos a ver qué nos dice el doctor Marcos Ibaceta. Bueno, en primer lugar cometí una mala crianza. No le envié un saludo especial a nuestro amigo Julián, deseándole pronta mejoría, y si está malito de salud, hay que decirle a Jalil que convoque al personal médico que hay en el canal, que seguramente sabe y le darían un buen tratamiento a Juliancito para tenerlo pronto ya con nosotros. Ahora, sobre la declaración del presidente Castillo sobre el gas de Camisea. Yo no sé cómo va a renegociar él el escándalo del gasoducto sur. Primer tema, ¿no? Y tampoco sabemos en qué situación anda esa investigación ni qué se ha hecho con los responsables. Y si el Estado va a seguir pagando lo que se ha comprometido a pagar con todos los sobrecostos posibles para completar el gasoducto y tener un canal de distribución. Porque si no tiene canal de distribución, estamos hablando de lo mismo. El otro problema es, nunca hemos llegado a saber
si tenemos o no tenemos suficientes reservas. Ya, porque se calcularon aquella vez en, no sé, 13, 12, 11, creo, trillones, y no más. Y cuando se proyectó el consumo, unos decían que alcanzaba, otros decían que no alcanzaba, pero se pararon las exploraciones, las perforaciones. Al pararse las exploraciones, no hemos aumentado el nivel de reserva. Tenemos las reservas antiguas. Con los únicos que podría negociar, y aquí sí lo podemos entender, él va a hacer una parada técnica en México para hablar con López Obrador, antes de ir a las Naciones Unidas. ¿Y quién compra el gas de Melchorita? Que costó tanto llevar a Melchorita. Los mexicanos, pues. Los cuates. ¿Y a cómo lo compran los mexicanos? Carísimo. 30 céntimos, de eso hemos conversado en Habla del Pueblo. ¿Ya? Es de 30 céntimos de dólar. ¿Y en cuánto lo venden? Y me entero que no lo venden en México, sino que a mitad de camino se van por mar a otros lugares y lo venden a $13 el BTU. O sea, nos compran a 30 céntimos de dólar, lo venden a $13 BTU y ganan un mundo de plata. ¿Quién se benefició con eso? Creo que ese negocio lo hizo Kuczynski. Sí, PPK lo hizo, por supuesto. Ah, PPK lo hizo. Entonces, ¿con quién podría hablar? ¿Con López Obrador? Para que López Obrador, como es propulsor del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, también presione a las empresas y diga, oiga, si ustedes de 30 céntimos en realidad lo venden a 13, ya pues paguen un poco más, paguen $2 por BTU. Ahí creo que podría renegociar, porque es muy alto el beneficio. Pero si renegocia con ellos, ¿cómo transforma el gas? ¿Dónde lo transforma? Porque miren, el combustible en el país, en la costa, tiene un precio, que si nos parece alto, pero ahí está. De la costa a la sierra y a la selva lo tienen que llevar en camiones cisterna. Y conforme uno se introduce en el Perú, el combustible sube de precio. Sí. Pero desaparece el combustible para los carros modernos. Recién ¿cómo se llama? 97, 95 se encuentra en Arequipa, Puno y en algunas ciudades. En las capitales departamentales. Pero hace 10 años en Arequipa había solo un grifo que tenía 97. En Puno había un grifo que tenía 95, no había más. Entonces, no se trata solamente de decir, yo renegocio y bajo el precio, sino hay que ver la cadena, desde la extracción hasta la distribución, que nos explique eso, que su ministro de Economía salga a explicarnos. No solamente que voy a renegociar, además de renegociar en un contrato las partes son iguales. Así es. Y si no le conviene a una de las partes, no renegocia nada. Y tampoco va a renegociar para perder. O sea, hay que ver los márgenes de renegociación, pero yo creo que no podría hacerse demagogia diciendo voy a renegociar y te voy a beneficiar, cuando tenemos el problema del gasoducto, los sobrecostos, no sabemos, no hemos aumentado nuestras reservas y lo de Melchorita está ahí. Salvo que, bueno, Chilca creo funciona con ese gas, ¿no? La gran central termoeléctrica de Chilca. Sí. Pero no tenemos más. Bueno, las pesqueras Así también. que habrá que esperar de dónde saca, porque él ya prometió varias cosas, prometió sorprendernos. Es como el que hoy no fío, mañana sí, ¿no? Sí, cuando fío. ponían el letrerito, hoy no fío, mañana sí, o como las señoras que para bajar de peso, mañana comienzo mi dieta. Y ese mañana nunca llega, con mañana comienzo mi dieta.
estamos igual esperando que el presidente nos diga cómo. No lo que piensa, sino cómo, analizando cada factor. El presidente también hace 15 días, no, hace ya más de 3 semanas había señalado que el país había optado por participar en la Expo Dubai 2020. Y lo que ha señalado respecto del gas de camisea, ahora que el país va a participar en la Expo Dubai 2020, que es octubre, comienza este fines de septiembre, va a octubre y noviembre parece, pero que a nivel de Dubái va a durar como 6 meses, el país creo que va a estar 2 meses por ahí, o no sabemos cuál es el cronograma todavía en realidad, pero el país va a participar. Ahora el gas de camisea, no, ¿por qué ser un poco o un tanto escépticos respecto a que el presidente con las decisiones que está tomando ahora sí ya en el plano, digamos, de las decisiones políticas, de la gestión pública pura que corresponde, ¿no?, a su gestión, ¿por qué no darle un voto de confianza o en todo caso una duda que le favorezca en torno a esa gestión? Porque si hablamos de eso, también si fracasa este gobierno, el país va a fracasar y eso creo que no queremos, ¿verdad? Todos. ¿Cree que hay una contradicción en su discurso o es que todavía no se deciden qué línea tomar respecto a las políticas de su gobierno? Porque ya políticas de Estado hay que dejarlo a un ladito, ¿no? Políticas de gobierno nada más. En este momento están con el cuento de que Cerrón se escapa, que Cerrón lo meten preso. Hay una pugna interna. Para mí, y creo que para muchos peruanos, son maniobras de distracción, que en eso los comunistas son especialistas. Dicen, hablan, prometen y al final solamente son palabras al viento. Lo real es que el costo de vida sigue subiendo. El dólar hoy día está en 4.10. Mañana, vuelvo a repetir, si sale Velarde habrá un hipo de cuánto, no me atrevo a decirlo. El señor se está paseando por el Perú. Él mismo, lo sabemos, tiene muy bajo el coeficiente como para poder transmitir sus ideas, si es que son sus ideas. Yo creo que él está repitiendo un libreto. Él lee y punto. Él no entiende de qué está hablando. No ha manejado un colegio, no ha manejado una clase hace 8 años que no trabaja en el magisterio, solamente trabaja en las plazas vociferando discursos. Pero en el fondo, el país necesita un derrotero. Este gabinete Bellido que está con un pie afuera, teóricamente va a haber en el Congreso a él y al ministro de Trabajo lo van a censurar o bueno, lo están invitando. Esa fanfarria, ese de que sí vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, no se llega a fijar en una realidad. La gente está a la expectativa de que esto mejore, pero con discursos y con promesas el país no vive. Tenemos que exigir, pero la prensa pues está totalmente echada. Ya le dijo el ministro de Justicia, no les vamos a dar nada por coimeros, por mermeleros. Se lo dijo en su cara a uno de RPP, creo que Chincha o Chinche, no sé. Le dijo así en su cara, no les vamos a dar plata. Por eso nos critican. Entonces, el Perú necesita, después de haber progresado tanto en 20 y tantos años, un derrotero. Cuando el señor Humala dice, agua sí, oro no,
paralizó la minería, atacó a la yugular de la economía del país, porque la yugular del país, la que paga la planilla, es la minería. Hoy día, si no tuviéramos las minas de cobre, el dólar estaría al doble. No debería estar en más de 3.76. Lo que ha subido es por expectativa, por temor, porque estamos recibiendo cualquier cantidad de dólares por el cobre. Esa es la realidad del país, pero no hay un plan. ¿Va a haber inversión minera? ¿La va a proteger o la va a llamar el señor Castillo? No, porque no entiende. Él lo que entiende es salir con una hoja y gritar, vociferar en una plaza. El ministro de Economía es un comunista, que lo están blanqueando, lo están poniendo un poquito celeste, pero es comunista. Él es el brazo derecho de Canseco. El canciller que ha reconocido a un país que no existe en el África, pero que sí tienen una población migrante y infiltrada de terrorismo internacional. A ese país inexistente en las Naciones Unidas ha sido reconocido. Ahora van a mandar a un señor, el segundo de Bellido, de embajador a Panamá. Entonces, pongo estos ejemplos porque eso es lo que está trascendiendo. Como bien dice el doctor Ribaceta, hay todo un sistema oculto de Sendero que no da la cara, pero que va dirigiendo el país. Necesitamos un líder que una el centro. Yo la semana pasada, casi al finalizar del programa, justamente Contraste, habíamos dicho, ¿no?, que el país o a nivel de gobierno, el país se debe gobernar a nivel político y a nivel administrativo. Político es todas esas relaciones, ¿verdad?, que el presidente debe tener con los aliados, con los partidos políticos, con las diferentes instituciones también, alianzas en el Congreso, en el exterior del país también. Pero en lo administrativo hablamos de gestión pública, de políticas públicas, y eso es lo que yo quiero, o en todo caso estamos tratando de analizar respecto ya a la toma de decisiones en torno a lo que va a hacer el presidente o el gobierno en su conjunto para recuperar la economía, para salir de la crisis de salud, para la educación, tenerla, digamos, operativa para el próximo año, que ya tenemos la gran mayoría de la población vacunada y también se está controlando esta COVID-19, la agricultura, entre otros sectores importantes y determinantes en estos momentos. Habíamos dicho que a nivel político las decisiones del presidente en las designaciones de su gabinete son perfectibles, se pueden moderar, se pueden reencauzar, que era cuestión de que él analice y vea cuáles son los focos que están ahí, como que poniéndole la patita coja a la mesa, ¿verdad? Y pueda reencauzar esas decisiones. Pero en el tema, digamos, administrativo, en el tema de políticas públicas, no habíamos visto todavía ninguna decisión fuerte, salvo el mensaje que dio la semana pasada, y justo fue el día lunes, ¿verdad? Había ofrecido un bono de 350 soles, había señalado entre ellos otras cosas, ¿no? También el tema del gas que pasaba al fondo de estabilización, esas eran las cosas más puntuales, ¿no? Ahí estábamos viendo algunas luces respecto a lo que iba a hacer el gobierno. Ahora también habla sobre el gas de Camisea también, ¿no? El país va a participar en una Expo Dubai. Siendo un partido tal vez de izquierda, ¿no? Y de izquierda en realidad, que ha llegado al poder a través de un sistema democrático, es cierto, un sistema democrático débil, un sistema democrático que en los años de subsistencia que tenemos de este sistema no se ha sabido fortalecer en los diferentes aspectos. Los partidos políticos no han sido más que organizaciones políticas y comerciales en realidad, que se han juntado para
eventos coyunturales, ¿no? Las elecciones internas, municipales y regionales y las elecciones presidenciales, y después no se ha visto más de ellos. No hay un trabajo social como verdaderamente debe hacerse las instituciones partidarias, ¿no? Que subsisten en otros países muy bien y son la base fundamental para que tengan una democracia sólida. Pero ahora el gobierno está tratando de tomar decisiones respecto a la gestión pública. Esa gestión que usted lo está analizando y es bastante escéptico, pero en ese sentido yo le quiero pedir la opinión al doctor Ibaceta en que si le damos o no ese voto de confianza, si le tenemos un poco la duda, teniendo en cuenta que yo, por ejemplo, pienso de verdad y todavía creo que estas cosas se podrían reencauzar, porque en pleno siglo XXI y teniendo ahí el espejo que decíamos la vez pasada, Venezuela, un país que se ha ido al caos económicamente, socialmente, en todo aspecto, por instaurar una ideología y una dictadura allí donde el pueblo no puede más ahora. Cuba, Nicaragua y otros países, Bolivia mismo, que cada vez está de mal en peor también, y donde los presidentes que han llegado han querido quedarse perpetuamente en el poder. Ecuador se ha salvado en estas últimas elecciones, Colombia está dando la pelea, el próximo año van a tener elecciones, Petro, el líder de la extrema izquierda, está liderando las encuestas, así Brasil también otra vez, Chile está pasando por un proceso de constituyente. O sea, todas esas cosas, sabiendo que son negativos para todo para toda América Latina o Suramérica, ¿cómo es posible que en el país se quiera hacer eso? Yo de verdad todavía lo tengo ahí en duda. ¿Por qué? Porque es imposible que a nosotros los jóvenes y a las personas que han pasado todo esto en los 80, que es cierto, los que más o menos hemos leído la historia, volver a repetir esa historia a mí me parece totalmente increíble, y por ahí es que le doy un voto tal vez de duda y un voto de confianza también al señor Pedro Castillo y a todo su equipo, porque el país no puede caer en eso. ¿Qué nos dice el doctor Marcos Ibaceta? Bueno, yo ante esa pregunta me acuerdo de mi adolescencia, ¿no? Cuando mis padres me decían, ten cuidado con quién te juntas, no te conviene estar en ese lugar, mira tu comportamiento, por experiencia te decimos que vas a terminar mal, esto va a acabar mal, y uno no quiere ver. Entonces, cuando uno no quiere ver y le gusta escuchar, o que le muestren solamente aquello que espera escuchar o ver, confía y se mete en graves problemas. Eso está sucediendo en el país. El país jamás ha salido de su infantilismo, de que he creído, me han engañado y estos desgraciados tienen la culpa y yo soy el pobre infeliz que me he perjudicado. Es decir, un poco más y lo convertimos en el huayno más triste de nuestra historia. Porque así ha sido siempre. Nunca hemos asumido una responsabilidad para ver lo que es evidente. ¿Cómo le puedo dar confianza al profesor Castillo, al presidente Castillo, solamente porque me diga una barbaridad, sin siquiera tener un indicador que me acerque de la posibilidad a la probabilidad? Lo que es probable ya me genera algo, digo, es probable, pero que me cuenten una historia sin darme un derrotero, eso es escucharle a cualquiera que lee un papel. Y ahora, dime con quién andas y te diré quién eres, pues. Si nos está infiltrando todo el aparato estatal, con gente que viene de organizaciones criminales, los dinámicos del centro, con la influencia de Cerrón, con Conare detrás del profesor Castillo, y solamente porque nos dice, ya les voy a dar gas, no voy a expropiar, y sabemos nosotros que ellos necesitan días, semanas, no muchos meses, para tomar el control de todo. Así es.
Recordemos que Hugo Chávez juraba hasta por su mamacita que no iba a hacer nada de lo que después hizo. Porque cuando los venezolanos reaccionaron ya era demasiado tarde. En el Perú no podemos caer en eso, porque nuestra ingenuidad puede hacer irreversible un proceso de control totalitario. Ahora, que haya disputas entre ellos, alguna vez hemos comentado en el programa que yo tenía mis dudas de que el ala de Sendero quiera empujar demasiado rápido el tema. Ellos tienen una estrategia mucho más elaborada. Van de a pocos, pero donde se meten lo controlan de manera absoluta. Y además tienen aliados tontos, ¿no? Los desesperados ahora son los izquierdistas ONGeros, que no saben a dónde ir. Y nosotros vamos a tenerles confianza cuando después de ser la reserva moral nos han traído más corrupción. ¿Les podemos creer cuando nos están diciendo por otro lado que el plan es quedarse en el poder, expulsar a la DEA, sacar a las Fuerzas Armadas y tomar el BRAE, cuando ese es un indicador de que nos van a convertir en un narcoestado y con zona liberada? Cuando dice, bueno, voy a vender a través de Dubái lo que tengo, está bien, pues vende. Pero una cosa es el comercio y otra cosa es el control político, el poder político, el totalitario en el país. Eso es lo que está en juego. Por lo tanto, darle 100 días es entregarle y decirle, toma pues el país. ¿A cambio de qué? A cambio de que diga, no, yo no me voy a pelear con nadie, no voy a expropiar, no, voy a renegociar, voy a beneficiar a todos. Para eso no se necesita sino memorizar algún mensaje. Pero dígame, Bellido, ¿acaso en el Congreso ha marcado un derrotero? Franque nos ha dado una ruta creíble. No hay nada. Béjar. ¿A quiénes se están nombrando de ministros? ¿Quiénes van a visitar a los ministros? Todos con antecedentes de vinculaciones con Sendero o con los mafiosos de los dinámicos del centro. Doctor, sí, vamos a analizar respecto también al tiempo en que el señor Pedro Castillo y el gobierno en su conjunto está ahora en el poder y si es o no coherente juzgar todos sus hechos en su conjunto en estos 40 días de gobierno que tiene todavía. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos.
Seguimos aquí en Contraste. Recuerden que estamos todos los lunes de 8 a 10 de la noche por Onda Digital Perú, canal 18.4, en Cable Más, canal 791, y en vivo y en directo también en nuestros canales de Facebook y de YouTube. Marquen la campanita y suscríbanse para que estén atentos a toda la programación de Onda Digital Perú. Bien, estábamos analizando respecto a las decisiones y a las acciones que está tomando el presidente Pedro Castillo y el gobierno en su conjunto, ¿verdad? El doctor Marcos Ibaceta nos había dicho que no se debe esperar 100 días para juzgar las acciones de este nuevo gobierno. Yo digo, no es una forma muy apresurada de hacerlo, no debemos esperar en concreto qué es lo que se va plasmando en algunos sectores por allí. Recordemos que es un gobierno que más allá del ideario Cerrón no tenían otro plan de trabajo, y lo del ideario Cerrón y lo que pase con el mismo líder de Perú Libre también es una incógnita, porque él está siendo investigado. La Fiscalía ya ha pedido algunos años de cárcel para él. Además, ha sido allanado en el lugar donde él vivía, ¿no? Y hay toda una investigación respecto a este señor. ¿Qué va a pasar con su situación legal? También no se sabe, pero es notorio, de público conocimiento, todo el mundo nos damos cuenta, ¿verdad?, que este señor Vladimir Cerrón es dañino no solamente para esa organización que tal vez tenga seguidores o partidarios de buena fe, que no converjan tal vez con una ideología de extrema izquierda o comunista, pero también dañino para el gobierno y para todo el país. Así que este señor, la situación legal se tiene que evaluar como corresponde, es verdad, dentro de un debido proceso en el marco legal y constitucional que todo peruano le asiste. Pero esa situación se debe analizar con urgencia, porque este señor también en torno a la muerte del cabecilla, Abimael Guzmán, cabecilla terrorista, había dicho que mientras siga la desigualdad, el capitalismo, estas organizaciones van a... Esa es un claro acto de apología al terrorismo, pero como no tenemos las normas antiterroristas actualizadas en nuestro país, nuestro Estado no ha sido suficiente y capaz para que se vaya actualizando estas leyes antiterroristas en torno a lo que ellos iban cambiando de estrategias hasta llegar a estos momentos, pues no tenemos cómo juzgar estas actitudes, estas acciones de apología clara y directa al terrorismo. Él se ha mandado con un tuit así, para mí, claro, de apología al terrorismo. ¿Quién le dice algo a este señor? ¿Cómo se le juzga además por esto? Nadie sabe, y es cierto, todavía el gobierno también no marca una clara distancia y tampoco toma una clara decisión al respecto. Doctor Ibaceta, voy a comenzar con usted en este segmento. ¿No le parece apresurado seguir juzgando o se mantiene en esa posición con esos, digamos, fundamentos que usted nos ha dado para sostener su posición respecto a que no se debe esperar 100 días? Y si no se debe esperar, entonces, ¿qué se debe hacer según usted, doctor? Bueno, pues yo sigo manteniendo que la ingenuidad es el peor pecado del peruano, porque a un gobierno no se llega a aprender ni a ensayar soluciones tibias. El que quiere gobernar el país ya llega con una visión clara, medidas claras, estructura adecuada, y desde el primer día sus actos tienen que ser coherentes. Que ahora nos salga el presidente Castillo con algunas cositas que nos parecen bonitas y que se pueden acomodar en el tiempo, eso de que parece que se pueden acomodar es una abstracción nuestra. O sea, cada individuo se abstrae y quiere... Pero doctor, no disculpe que le corte, pero ¿qué pasaría si en la realidad, a ver, yo le voy a plantear una hipótesis, ¿no? ¿Qué pasaría si en la realidad se separa todo ese grupo extremista que lidera Vladimir Cerrón y además se toman las medidas legales necesarias como corresponde además a la situación que él tiene y las investigaciones, y hay pruebas y hechos
bien claros allí y se desmarca del gobierno. ¿No se esperaría otra cosa del señor Pedro Castillo o usted cree que sigue en lo mismo? Sí, pero seguimos siendo ingenuos, pues, Elena. Porque a título de que yo voy a creer que el profesor Castillo se ajuste los cinturones y marque una ruptura cuando hasta ahora no se ha atrevido a nada. Recuerde que nosotros habíamos señalado antes, además que lo declaren como presidente, ¿no? Pero ya era evidente eso, que esperamos que él se pegue un poco al concepto familiar, que su esposa es cristiana, que le dábamos por allí un punto y un voto a favor respecto a ello. ¿Qué está pasando ahora? Sí, pues, pero seguimos con la misma historia. O sea, si vamos a estar diciendo puede, y esperemos a que rompa, y esperemos a que su mujer influya en él, ha tenido suficiente tiempo para reaccionar y no reacciona. Pero si nosotros nos vamos a meter en la cabeza cosas que generen una esperanza sin fundamento, entonces estamos condenando al país. El que quiere engañarse, que se engañe. Pues es que ya quiero hablar yo también. No, sí, está bien, yo le estoy poniendo... La conducción no es para absorber todo y tratar de imponer una idea. No le estoy imponiendo una idea, lo que pasa es que yo estoy poniendo ciertas ahí, digamos, como le decía, ¿no? Hipótesis, ¿no? Interrogantes para que vayamos analizando. Y lo que le decía respecto a usted, que nos dice... las hipótesis, pero son hipótesis absurdas, porque no tienen sustento. Es un querer creer, es un anhelar definiciones, es un decir que puede salir. ¿Por qué no le espero? De repente reacciona. Oiga, si yo quiero creer eso, creo y que me engañen pues todo el mundo. Pero yo tengo que reaccionar por lo que veo que se está haciendo. Son 40 días desperdiciados, 40 días de desconcierto, 40 días de incertidumbre, 40 días de rodearse de gente ultra, de gente que tiene vinculaciones con el terrorismo, de incompetentes en materia económica, que el dólar sube, que el costo de vida sube, que el empobrecimiento aumenta, y le vamos a seguir dando más tiempo creyendo que él puede desmarcarse. ¿Acaso el profesor Castillo ha demostrado personalidad frente a Cerrón? ¿Acaso ha marcado firmemente su cancha? No habla, se deja llevar al viento. Y de repente sale con una cosa, otra cosa, y no define. Cuando uno tiene al frente gente que no define, uno tiene que desconfiar hasta el infinito. Lo que yo iba es, recordemos en el 2016 qué pasó con... No le estoy juzgando a Elena, estoy haciendo mi análisis, porque si no nos enfrascamos en un ir y venir de pareceres. No quiero tampoco entrar en eso, y además las ideas, si nos parecen o no absurdas, pero cada quien ahí las mantiene, ¿verdad? En ese sentido, yo quería señalar, y lo que quería poner allí era, recordemos el gobierno de PPK en el 2016, todo el mundo era el gobierno de lujo, era el gobierno que se esperaba el país. Con este gobierno el país iba a reflotar económicamente, se iba a poner en primer nivel de los países. Acordémonos que se esperó los 100 días y fueron los 100 peores días de gobierno que yo vi, peores hasta los de Ollanta Humala, de verdad. Porque ¿qué hizo? Emitir bonos soberanos, y nos endeudó y nos aumentó la deuda en el país. ¿Qué otra cosa más hizo? No hizo nada. Lo que se vino después fue el tema del destape de la corrupción, y lo que él además había hecho dentro, estando ya como presidente, y además fuera en otras decisiones, involucrados el señor Vizcarra, la señora Fiorella Molinelli y tantos otros personajes, el aeropuerto de Chinchero. O sea, fue un escándalo, y el tema Odebrecht, Lavajato, que fue lo peor que pudo pasar a nivel de Estado y a nivel de Latinoamérica. No destapado en nuestro país, hasta ahora no se soluciona, pero fue destapado en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eso fue un extremo, ¿no?, de la derecha del país, que jamás pudo solucionar problemas coyunturales, problemas estructurales en nuestro país. Ahora, estamos hablando de un gobierno de izquierda,
¿no es cierto?, que si son de izquierda y si seguiría una línea democrática, válido, pero si es un gobierno también de derecha y sigue una línea democrática, válido, pero si se equivoca la derecha es negativo y nefasto, se equivoca la izquierda es negativo y nefasto. ¿No le parece que estaríamos al mismo nivel de negativo, al mismo nivel de podredumbre en todo caso? Entonces, ¿por qué no darle también un voto de confianza a estas alturas? Pero es que ay, otra vez la ingenuidad. Bueno, voy a tomar más aire. Si tenemos esa experiencia de haber dado y confiado con PPK, dándole 100 días para que nos desgracie el país, cuando tenemos un gobierno que está desgraciado en sí mismo, que no nos da alternativas, ¿vamos a confiar dándole 100 días solamente porque dicen que es de izquierda? ¿Y de qué izquierda? Porque no se han definido. Entonces, si nos ha tocado con PPK y nos hemos olvidado y decimos en 100 días nos ha desgraciado, entonces a este pobrecito también hay que darle 100 días para que nos desgracie. No. Toynbee nos ha enseñado, hay que aprender de la historia, hay que hacer filosofía de la historia. De izquierda o de derecho, el ladrón es ladrón. De izquierda o de derecho, el improvisado es improvisado. De izquierda a derecha, el falto de carácter es falto de carácter. De izquierda a derecha, los extremos funcionan. Lo que queremos ver es coherencia. En 40 días no hemos visto un solo nivel de coherencia en el manejo del país. Bien, a ver, señor electo Ceballos, ¿usted qué cree que va a pasar entonces? ¿No se desmarca de Cerrón por más que su situación legal pase? ¿Él va a seguir en la misma línea? ¿Le parece eso? Y en todo caso, ¿qué nos plantea usted que se debería hacer a nivel político en el Estado? Como dice el doctor Ebaceta, no hay un punto de coherencia. Este gobierno ya elegido, por lo menos, si pasas a la segunda vuelta, tenías que tener una lista de ministros. Por lo menos. ¿Cuánto se demoraron para nombrar los ministros? Parece que fueron a la Plaza San Martín y los agarraron del cuello. Esa es la realidad. Cuando tenemos un gabinete vellido que lee en quechua y se burla del Parlamento, habla de cifras, mejor dicho, no de cifras, de ideas, ninguna encausada con presupuesto, no. Pedro Franque igualito. No nos acordamos de la señora de la chalina verde, que estamos limpios. Le rebuscaba a su segundo que estuvo preso, no nos llevamos nada en el bolsillo. Delincuente, una delincuente que está porque es mayor de edad en su casa, y bueno, tiene que cuidar a sus nietas, pero una delincuente. Gastaron una fortuna en lavarle la cabeza a la población de Lima por el famoso no. Todos los artistas cruzaban los brazos, se golpeaban, limpiaban banderas. Una delincuente. Vamos a esperar, estamos viendo que en 45 días el país lo ha puesto patas arriba. Que el señor PPK, yo no he votado por PPK, soy un hombre de centro. PPK tenía antecedentes de la página 11 con Velasco. El director del Banco Central de Reserva autorizó no sé cuántos millones de dólares que se llevó en la International Petroleum Company. Por eso en Estados Unidos le abrieron las puertas y hizo mucha fortuna ya. Pero PPK siempre fue un lobista. ¿Qué empresa tiene acá? Nada, lobista. Gana por la derecha, gana por la izquierda, por arriba y por abajo. Pero en cuanto a la situación del país, tenemos una calle que protesta día a día. Hay que encauzarla. Los políticos están negociando bajo la mesa. Desgraciadamente lo estamos viendo. Van en la noche a Palacio. El almirante Jorge Montoya, que yo lo conozco, es un caballero. ¿Por qué fue con su grupo de congresistas a visitarlo? Hasta ahora
dio una explicación, pero el jefe, el dueño del partido, le dijo traidor. Abiertamente. Hernando de Soto, un hombre de centro, entre comillas, también lobista, porque es lobista, está ahora trabajando, yendo a las comunidades y vendiendo su pensamiento. Acá lo que tenemos que es encauzar el centro. Si el centro está dividido, yo no creo en la derecha va por sus intereses. El centro hay que encauzarlo. La derecha se pegará al centro, porque dividido nuevamente será vencida. Entonces, ¿quién es el personaje que se va despuntando? Y ya comienza la televisión y los medios a entrevistarlo. Es Roberto Quiabra, un hombre que luchó contra el terrorismo, contra los enemigos del Perú, ecuatorianos en la cordillera del Condo. Y como él dice, tiene una frase que siempre se le ha escuchado: no quiero defraudar. Ese mensaje está llegando. Si lo sabemos canalizar, los medios, los que creemos en la democracia, no en un partido comunista. Esto es un partido comunista, que puede ser Castillo, que puede ser Cerrón. Hemos visto a la mamá de Cerrón diciendo con puño en alto: ustedes, a la juventud, ustedes tienen que morir por el partido. Lo he dicho públicamente, yo no estoy inventando frases. Entonces, pensar que estos van a retroceder, ellos tienen una meta. Todo el centro está dividido. Hoy día, el Partido Comunista, todos, bueno, los morados han ido porque no les dan chamba, pues. Están hace 21 años viviendo de consultorías y les han quitado están picones. Pero toda la izquierda, chica, mediana, se ha pegado por puestos, porque los están poniendo. Yo tengo un amigo, el hijo de una amiga mía, director del Ministerio de Energía y Minas, por el cual yo algunas cifras he conocido del ministerio. Me dice hace 2 domingos que había renunciado. ¿Por qué te renuncias? Porque ya sabía que me iban a poner a un comunista. Entonces preferí firmar mi renuncia e irme. Porque eso es lo que están haciendo. Les van a dar más tiempo para que coloquen a todo su Estado Mayor, más todos los que vengan con prontuarios, porque si no tienes prontuario no te van a contratar. Yo no creo en el beneficio de la duda. La izquierda es más corrupta, pero más corrupta que la derecha, porque no hace, pero critica. Pero con la derecha de líderes, por ejemplo, el señor César Acuña, el señor Rafael López Aliaga, el señor Hernando de Soto, la misma señora Keiko Fujimori y los otros, ¿cree que se va a armar un frente para hacerle frente al otro frente? Yo creo que sí. ¿De qué forma con este tipo de personas? El señor Pepe Luna ¿no? ¿Cómo se llama el representante del Congreso que está ahí? El señor, no recuerdo su apellido, el congresista que está ahí. Anderson, ¿el economista? No, el otro. Pero bueno, ya nos acordamos que está en la mesa directiva. Pero con Ernesto Wong, no, por con favor, ellos que se van a negociar allí directamente con el mismo gobierno, con George Forsyth, con Vizcarra y su grupo de ese partido con el que están. Con esa gente se le va a hacer frente cuando la población no los quiere ni ver ahorita y encima son los que están saliendo a convocar marchas, a liderar. Yo de verdad le digo personalmente, hay grupos de jóvenes que ya no quieren salir a marchar porque justamente son ellos que convocan y después van y negocian con el mismo gobierno. ¿Para qué? Para que protejan sus intereses. Por eso. ¿Cómo se les va a hacer frente entonces con esa gente? Por eso, insisto, la calle protesta. Cuando vemos que un señor aprista, una señorita Lourdes,
da los discursos. La señora Keiko convoca con estampitas sin luces. Están perdidos. La juventud, estos 20 y tantos años que los comunistas han formado en los colegios, quieren protestar, se sienten estafados porque ya sienten que les está subiendo el costo de vida. Hay que canalizarlo, no a través del Congreso, porque el Congreso están negociando por abajo, por arriba y por todos los costados. El líder que yo veo que está despuntando en estos momentos es Roberto Quiabra. De otro líder que pueda conducir el centro para que se acomode la derecha y apoye este movimiento es Roberto Quiabra. ¿Y por qué no apoyar también a líderes jóvenes? ¿Por qué no buscar líderes jóvenes en la población? Porque hay una figura de Roberto Quiabra, ya está hecha, ya está constituida, no hay tiempo para más. Puede haber jóvenes que van a salir más adelante, pero en este momento la figura bien constituida es Roberto Quiabra, un héroe de la lucha antiterrorista y un héroe de la Cordillera del Cóndor. Su mensaje en el Congreso, cuando se presentó el gabinete de Bellido, ha calado en la población, no solamente en los jóvenes, sino en los mayores como nosotros. Por eso yo lo propongo. Yo no soy amigo de él, ni soy partidario de él, pero veo que es una figura que ya está constituida. Podrán salir jóvenes, pero no hay tiempo, estamos jugando contra el reloj. El comunismo avanza, tienen un plan, porque esto es comunismo, no le quieran cambiar el letrero, este es comunismo. A ver, ¿qué nos dice el doctor Ibaceta, que nos ha escuchado aquí? Bueno, el déficit más grande que ha tenido el Perú es un déficit de liderazgo. Y cuando hablo de liderazgo, es un liderazgo que una, no que desuna. Así es. Por lo tanto, puede haber de izquierda a derecha, pero el que lidera el país tiene que buscar puntos de unión, de intereses. Entonces aquí lo que tenemos es de los que confrontan, o unos quieren aprovecharse y aumentar su riqueza, o los otros, resentidos, llegan al poder a vengarse o también a querer hacerse más ricos y ser de izquierda, pero con el bolsillo derecho lleno. Entonces, no hay. Eso lo hemos vivido en los 80, cuando se necesitaba otra generación, otro liderazgo, y se dijo los jóvenes al poder. Y apareció un muchachón, Alan García, que justamente hizo que la población apostara por la juventud, ¿no? Que tenía carisma, las palomas, el Perú para los peruanos, ya no es el aprismo, solo el CEASAP dijo que no el CEASAP, sino que el APRA para todo el Perú. ¿Y qué pasó? Inexperiencia, ambiciones, egocentrismos, y fue un desastre de gobierno que fue el germen para el autogolpe del 92, porque el país estaba en quiebra. Ahora, cuando nosotros decimos este gobierno viene como antítesis de los otros, pero cuando analizamos en su interior no es tan antítesis, sino que son 4 vivos que ya robaron del Estado, que tienen condena, que están vinculados con el terrorismo y que están andando allí por todas las cabezas de los ministerios, y esta gente no sabe de gobierno, de gobernabilidad, ellos saben de acción política, nada más. Y entonces, yo no tengo por qué apostar por estos si estoy descontento con los otros. La búsqueda tiene que seguir hasta encontrar un líder y que se vayan generando liderazgos de jóvenes, pero que sean jóvenes, caramba, que utilicen su razonamiento, no viendo el poder como una oportunidad, porque aquí en el Perú también hemos aprendido lo siguiente, y lo digo por experiencia propia, que cuando llegas a un cargo,
dicen aprovecha porque es tu oportunidad. Y se corrompe todo el mundo. Y si sales sin un centavo, te insultan. Qué tontos. Y se alegran y te dicen bien hecho, por sonso. Oye, y entonces la honradez, las virtudes no sirven en este país. Y eso falta en la izquierda, en la derecha. Hay que construir, como dices, un centro, pero que tenga idea de nación, para que, teniendo una nación unida, que sepa manejar la pluriculturalidad y no confrontarla, sino hacer un todo, pero con estudios adecuados, ¿no? Para que no se confronten. Por eso es que dentro del Perú hay mucha confrontación, son culturas fragmentadas, que siempre están en pleitos y no hemos sabido unirlas. Y entonces, ¿cuál es el proyecto nacional? ¿Bellido ha llevado un proyecto nacional al Congreso? De desarrollo, de inserción en el mundo. Un amigo me decía, en el mundo, de acuerdo a los economistas y algunos Nobel, no sobreviven los países consumidores, puramente consumidores. No van a sobrevivir. Y los que tienen riquezas, pero siguen siendo pobres, no van a sobrevivir. Los que invierten en educación, en tecnología, pero no para dominar la mente, sino para liberar la mente y llenarla de capacidades para darle valor agregado a lo que tenemos. Aquí lo que se quiere es controlar el magisterio para limpiar la mente y lavarles el cerebro con ideología. Así es. Cuando lo que se tiene que hacer es enriquecer esa mente, potenciando sus capacidades y generar centros donde demuestren estos muchachos esas capacidades, transformando productos, desarrollando inventos, qué sé yo, aplicando toda la tecnología en la producción de bienes que pueda colocar en el mundo y poco a poco competir, porque país que no tiene comercio exterior pierde, porque su producción interna y su comercio interno es nada, porque tiene que importarlo todo. Aprendamos de los fenicios nomás, pues, porque los fenicios controlaron el Cuerno de África, fundaron Cartago, tomaron España y eran grandes comerciantes. Entonces, si no pensamos así, estamos perdidos, ¿no? Sí, vamos a hacer una pausa y justo a propósito de lo que estamos analizando de líderes, de partidos políticos, tenemos cerca el próximo año las elecciones internas o las elecciones subnacionales en gobiernos regionales y locales, que va a ser el próximo año, fin de año, en un año prácticamente. Así que el país, cómo se está preparando la sociedad y también los partidos políticos que están inscritos ahora. Vamos a regresar con eso. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura.
por Onda Digital Perú, canal 18.4. También por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Seguimos en contraste. Bien, el próximo año, en un año exactamente, el país va a tener elecciones internas o elecciones subnacionales, elecciones para elegir a nuestros alcaldes y nuestros gobernadores regionales. ¿Qué se está realizando ante ello? El país, cómo se está preparando, la sociedad, las mismas regiones, las mismas localidades. ¿Qué están pensando además a raíz de todo lo que está pasando en el escenario político, social, atravesando una pandemia? Un escenario muy especial para que la población tenga que decidir con cabeza fría, analizando y viendo pues la mejor opción dentro de todo para su propia sociedad, ¿no? Son los gobiernos regionales y los gobiernos locales son los que están más cerca al poblador. ¿Y cuál es su finalidad? Acercar los servicios básicos a ellos de la mejor manera, de una manera más oportuna, más pronta, donde el poblador lo pueda sentir y palpar, que el Estado está presente. Es la finalidad concreta de los gobiernos locales y regionales de acuerdo a la descentralización que el país ha estado realizando, ¿no? Porque ese es uno de los pasos. ¿Qué cree que está sucediendo en el país? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se debería preparar el país, señor electo Ceballos? Bueno, eso es tarea de los partidos que subsisten, porque le han quitado la inscripción a varios partidos. Tienen que formar no solamente líderes, sino equipos. Dan pena enterarse uno que regiones con mucho dinero no llegan a gastar el 60%. Tenemos un problema de salud. Los hospitales de Junín están abandonados. Eso es tarea de Cerrón. No hizo nada. Todavía lo están investigando a lo dinámico del centro. Y así por el estilo, en Chimbote igual, en Tacna, en Arequipa, en Puno. Esa es una tarea de los partidos. Hay que hacer docencia, formar equipos para poder presentar planes de desarrollo para las municipalidades y los gobiernos regionales. Pero ese es un querer, un decir. Acá lo que se está tratando, y lo están diciendo públicamente, que yo creo que lo van a hacer antes que las elecciones municipales y regionales, es llamar a la Asamblea Constituyente. Que no tienen los votos, que el Congreso no lo va a pasar, que ya hay una moción en el Congreso. No interesa. Ellos llevan su tanque adelante y van a forzar. Y ahí apuntan a la calle. Por eso yo digo, la calle puede ser desviada. Si no tenemos un líder en la calle con influencia en el Congreso, vamos a perder la partida. 100 días es mucho. Tiene que ser ya. Porque viene la Asamblea Constituyente. Lo están diciendo claramente. Vamos a cambiar la constitución del dictador Fujimori. Fujimori fue un dictador, hay que cambiar esa constitución que solamente sirvió para los ricos. Redujo la pobreza, engrandeció el país, pero también hubo un saqueo. De Toledo, el Cholo Sano y Sagrado, 35 millones solamente le dieron. ¿Cuánto se robó por otro lado? ¿Cuánto se robó con el gas de Camisea que firmó con Pedro Pablo Kuczynski? Esa exportación que, como lo dijo muy bien el doctor Marcos Ibaceta, pagan centavos, se va hacia el Asia, donde cobran $13 el H, no sé cuánto, la medida. Entonces, por favor, este plan de la Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución,
créanlo o no, está en camino. O sea, señor electo Ceballos, el gobierno no solo no va a hacer nada a nivel político, a nivel de gestión, Nada. no va a hacer nada, sino que además no vamos a llegar a las elecciones del próximo año. La Asamblea Constituyente va a ser antes de lo que Y yo las creo que elecciones sí, generales. a eso apunta. Cuando dicen, pero no tienen plan, ¿qué plan de reactivación? Su plan no es reactivar la economía del país. El plan es lo que dice el partido, destrucción, todos para abajo, y de ahí hacemos este nuevo modelo. Eso es lo que quieren. ¿Qué plan ha presentado el señor Pedro Frank? Que solamente jarabe de lengua. No tienen plan. Dicen que, no, después que lo que presentó Cerrón a la Junta Nacional de Elecciones, el plan bicentenario, 8 hojas o 10 hojas que no dicen nada, es un mero, anuncian cosas que no se van a hacer, no hay tiempo y además no tienen ni siquiera los perfiles de estudio. Esa es la realidad del país. No nos engañemos, por favor. Tan mal está nuestra realidad del país, señor electo Ceballos, que me sorprende ahora ver en el canal del Estado, en el programa Cara a Cara, en ese programa estelar, que estén entrevistando a Martín Vizcarra con el rótulo señor expresidente de la República. El lagarto. O sea, no hay más personas que entrevistar en el propio canal del Estado. Pero la influencia que tiene Martín, o sea, el lagarto, estamos de verdad bien mal en el país, no hay liderazgo y a los falsos valores se les exalza, pues, ¿no? ¿Qué piensa el doctor Marcos Ibaceta respecto a las elecciones internas que el país tendría que realizar el próximo año para elegir tanto a alcaldes y gobernadores regionales, doctor? Primero que no hay partidos políticos. El APRA ha desaparecido porque ya lo borraron del registro. Acción Popular decían que los apristas decían que era una federación de sujetos, pero ahora esa federación de independientes se está estallando en 1000 trozos, ¿no? Y tiene líderes, pero que en realidad ya ni partidos ni movimientos, tal vez con algunas pocas excepciones. Tenemos clubes de vivos, de 4 vivos, que quieren llegar a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales para llenarse de dinero. No les importa nada. ¿Por qué? Porque tienen presupuesto, proyectan obras, pero proyectos desarticulados, sin adecuados estudios técnicos. Por lo tanto, van a tener que sobrevenir las adendas de las que ya sabemos. Y como son desarticulados los proyectos, entonces no hay ningún proyecto nacional que coherentemente se desarrolle con un presupuesto medido, de bajo costo y alto beneficio, desde el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces cada uno va a hacer lo que le da la gana. Acá en el Perú no tenemos visión de futuro. Al único alcalde, ¿no? Que yo le reconozco visión de futuro porque era estudiante en ese país, a Chachi Divós. Chachi Divós, cuando concibe Lima, se habla de Bedoya Reyes porque hizo el zanjón hasta Javier Prado. Pero ¿quién llevó el zanjón hasta la bajada de Balta? Chachi Divós. ¿Quién encauzó el río Rímac para unir la Panamericana Norte con la Panamericana Sur, construyendo la vía de evitamiento? Chachi Divós. ¿Quién ensanchó el Jirón Lampa, que era tan angosto, y quién ensanchó la avenida Emancipación en Cusco, tumbándose la casa de Pedro Beltrán, que era otro lío, ¿no? Pero entre una casa y el futuro, tenía que ser el futuro. Si él no hubiera construido Emancipación, y estamos hablando del 70-71, mira su visión de futuro a 50, 60 años. Y en los 80, mis amigos me decían, y vivían por Miraflores, ¿por qué voy a utilizar la vía de evitamiento? Es oscura, larga, no sé para qué la han construido, si no hay carros. Y entonces si tenemos el zanjón, llego más rápido. Oye, 10 años después,
la vía de evitamiento comenzó a colapsar y no hubo alternativa. La obra del Derby, ensancharon, le quitaron espacios al hipódromo, se demoraron 6 años y el caos sigue igual. ¿Por qué? Porque el viaductito ese para lleno en hora punta y no se ha solucionado nada. ¿Por qué? Porque nuestra visión es de corto plazo, de plazo vencido. El viaducto de entrada a Villa El Salvador. ¿Quieres tú salir de Lima a las 4:30 de la tarde? Y está saturado todo porque no hay orden en el ingreso a Villa El Salvador y te demoras 1 hora de tráfico. Eso no es planificación, no se piensa más. Entonces, cuando construyen algo que debería durarnos para 200 años, 100, 200 años, darnos una solución, hacen cualquier tontería que va a durar 20 años. Y en 20 años vamos a estar peor. Entonces, esa desarticulación en la construcción de un país, que las obras tienen que guardar armonía dentro de un proyecto nacional, que no lo tienen, entonces fácil, pues entran y roban porque cada uno maneja la plata como le da la gana. Y si la plata tiene que venir del gobierno central, ahí viene el peligro. Porque entonces todo el mundo se va a tener que arrodillar ante el gobierno central. Y si el gobierno central logra que se arrodillen, ya controla todas las zonas geográficas y puede controlar el pensamiento a través de un bombardeo propagandístico. Recordemos que las guerras se ganan con propaganda. Eso ya nos lo enseñó Goebbels, el nazi. Entonces tal vez no es imposible lo que tú dices, Selecto, que de repente aprieten el acelerador porque se les puede ir el tren, se les puede ir el tren si esto continúa en declive. Y no te olvides también las anécdotas de Stalin y de Fidel Castro, que las aplicó en Chile, claro, donde se fue por una semana, se quedó un mes, porque Allende con su idea socialista cautivaba a los jóvenes. Pero cuando llegó al poder, enterarnos que los chilenos no tenían ni papel higiénico ni jabón, que estaban exactamente o casi igual que la Venezuela de ahora con Allende. Entonces, ¿qué propiciaron? Una reacción violentísima, trágica, porque la igualdad que buscan estos comunistas es la igualdad en la pobreza. Porque si por el terror querían llegar al poder sometiéndote por el miedo, desde el poder te van a someter por el hambre. Y el Perú también ya tiene experiencia en esto con los famosos estanquitos, no sé cuánto de la época de Bustamante y Rivero. El que no tenía su carnet, no tenía alimentos. No tenía carbón, ni querosene, ni arroz. No tenía nada. Entonces, ¿cómo se iguala a la gente? ¿Acaso estamos descubriendo América? ¿Estamos descubriendo la pólvora? Ya lo hemos vivido todo. Doctor, pero entonces en ese sentido... Doctor, en ese sentido, la población en su conjunto y a través de la historia hay una responsabilidad social enorme. ¿Cómo es posible lo que usted decía, ¿no?, hace rato, que no nos demos cuenta de todos los hechos históricos negativos y que estos se vayan a repetir periódicamente en contra de la misma población? Ahora, por ejemplo, hay una población de 40 años a más sólida que ha vivido y ha visto este flagelo terrorista, lo que causó en el país, ese caos, esa zozobra, la muerte de más de 70,000 personas a nivel de país, en ciudades pobres, en esas ciudades donde se dice esa gente iba a reivindicar, ¿no?, también en medio de una crisis económica total en el país, y otra vez por odio o por dicotomías o intereses personales, entregar el país a manos de personas que tienen esta supuesta ideología. ¿Eso no es contradictorio? ¿Dónde está la responsabilidad social, doctor? Y lo de los jóvenes es otra historia, ¿no?, porque es un tema de educación y de cultura también, pero las personas adultas de 40 a más,
qué hacer con ellos o qué plantearles a ellos para en adelante, por ejemplo, no pase lo que está sucediendo entonces. Y es que el árbol cuando ya está torcido no se puede enderezar. Entonces, no podemos estar hablando de los mayores cuando los mayores son el producto de las deficiencias cuando eran niños. Y ahora, en el Perú no se ha incentivado la lectura, no se ha incentivado la investigación, ni siquiera la observación. El peruano vive feliz y no observa ni analiza. Compare con los japoneses. Ellos están descubriendo y cada cosa que ven lo van mejorando, porque no se necesita cambiar tanto, porque hay que seguir el orden del universo. Simplemente hay que darles educación y una capacidad de visión. Nos hemos vuelto irresponsables socialmente, porque nos gusta que nos regalen y que nos hablen bonito. Y si nos regalan y nos hablan bonito, nosotros nos entregamos incondicionalmente para luego decir, yo no he tenido la culpa, me han engañado. Eso es falta de sentido de responsabilidad. No existe en el Perú. Por eso es que cuando hablan de los millennials, la misma tontería, porque tenemos generaciones perdidas, porque en el cerebro no hemos colocado nada que llene con la historia para hacer filosofía de la historia y no cometer los mismos errores. Lo que pasa es que también, estamos doctor, vacíos de historia en nuestro cerebro. Lo que pasa es que también, doctor, seamos francos también, a través de la historia y en estos 200 años de independencia del país, no se ha construido otra cosa que no sea odio y envidia en el país, porque hay grupos que no son capaces de unirse con el otro porque le va a dar poder. Hay personas que no son capaces de aplaudir el éxito de otro joven, de otra persona o de otro peruano por envidia. O sea, lo que no se ha hecho en el país es construir justamente una educación en base a principios y valores sólidos que vayan consolidando una sociedad más independiente, más justa en realidad, ¿no? Y una sociedad con más identidad, que entonces tampoco es culpa solamente de los jóvenes, ¿no? Porque no. Ahí hay un trabajo que no se ha hecho por parte de las personas que están heredando esta sociedad. También eso es parte, y parte de los jóvenes que ya se tiene el criterio de identificar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es conveniente, lo que no, respecto a su propio futuro y el desarrollo mismo de los jóvenes dentro de un país, ¿no? Y a proyección además. Eso es otra responsabilidad, pero de quienes heredan un país así y una sociedad también hay una responsabilidad enorme. Sí, pero los jóvenes que se quejan tienen que mirar y quebrar parámetros y buscar soluciones. No solamente criticar, porque lo que tenemos en el Perú es que todos critican a otro, pero cuando están en el lugar del criticado, no saben qué hacer. O sea, siempre el mediocre critica y el que está en el poder no hace por temor a los mediocres. Claro. El que quiere liderazgo, que sepa que va a ser sacrificado. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, ellos sabían lo que se les venía, pero también tenemos el gran ejemplo de Mandela, que unió dos etnias donde una había abusado al máximo de la otra. Pero nos estamos olvidando de algo en estos 200 años, que el Perú era el centro de poder, el Perú era el reinado de España. El resto eran provincias abandonadas ahí, todos dependían de lo que ocurría en Lima, en el virreinato de... ¿Y qué clase de sociedad era esta? De cortesanos adulones que se disputaban la cercanía al virrey para tener más poder. ¿Y quiénes se quedaron después de la independencia? ¿Acaso San Martín encontró gente que quería ser independiente acá? No. Torre Tagle. Bolívar, ¿por qué se fue a Amargo también y quiso destruir el virreinato de Lima? Porque encontró que los de acá no querían la independencia, simplemente querían el poder. Y construir una república
para Bolívar y San Martín dijeron, no, es imposible con esto construir la república. Por eso es que a veces hemos culpado a San Martín porque quería poner un rey acá, porque se dio cuenta que eran monárquicos. Entonces, cuando se impone la república después de la independencia, empezaron las disputas del caudillismo y nunca construimos Estado. Y siempre era un juego de intereses. Pero no olvidemos también que en el virreinato habían leyes de discriminación. Y esa discriminación en niveles se proyectó hasta nuestro tiempo, que tampoco lo hemos trabajado mucho. Sí, pues, señor Ceballos, respecto a, hay muchos que señalan que nuestro país, y bueno, es cierto, pero se pone sobre pretexto de eso que no se ha podido construir identidad ni nación en nuestro Estado, que en nuestro país confluyen muchas etnias, muchas sangres, y por eso es que el país y la gente nunca se ha puesto ni se pondrá de acuerdo. ¿Qué cree usted? No, yo creo que la base de un país es la educación. Los maestros no han sido considerados. Es más, hemos visto que este señor que está de presidente fue el que encabezó la protesta para evitar la evaluación del magisterio. ¿Cómo puede enseñar un profesor a alumnos que no ha sido evaluado, que no comprende? Leen y no comprenden. El mismo profesor lee y no comprende. El alumno menos, mal dirigidos. Pero sin embargo, hoy día es el presidente de la República, un hombre que se opuso a la evaluación. Congresistas de su grupo, hay 14 o 16, no sé, 12 que nunca pasaron la evaluación o la pasaron a la tercera o cuarta, y otros 4 que nunca se presentaron. Esa es la realidad del país. Entonces tenemos que invertir en educación, pero eso es a largo plazo. Hoy día estamos viviendo un momento crucial para el destino final de esta democracia, mala, regular, pero democracia al fin, al cabo. Cada cierto tiempo cambiamos, cada 5 años cambiamos de presidente, de alcaldes y de gobernadores. Y si cada ellos 5 años implantan... cada 5 años te decepcionas, y cada 5 años lloras, y cada 5 años te quejas, y cada 5 años buscas, y cada 5 años eliges a otro peor. Esa es nuestra historia, pues. Entonces, ese es el problema, Marcos, que yo veo, que no hay educación, siguen engañando bárbaramente al pueblo, a la clase media. Hoy día la pandemia es el mejor ejemplo del desastre, pero del desastre de nuestro Ministerio de Salud. Un desastre, es un caos de 200.000 o 100.000 personas muertas y van a morir otras tantas. Lo están diciendo. ¿O será para meternos miedo de que no salgan a protestar? No lo sé, pero es un desastre. Entonces, pero sí apunta a una constituyente que va a ser la solución, el jarabe mágico que va a solucionar todos los problemas. Cambiamos la Constitución y el Perú crecerá, todos seremos felices, todos seremos inteligentes, todos viviremos cómodamente, tendremos gas, luz, techo propio, todo. Eso es lo que están prometiendo y la gente se lo está creyendo. Ese es el drama, que la gente se lo está creyendo. Por eso necesitamos un caudillo, un líder, más que caudillo, un líder ya constituido, que para mí, voy a redundar, Roberto Quiabra es el que yo veo como un hombre que nos puede conducir. Y hablando respecto, para terminar, doctor Ibaceta, porque nos queda 3 minutos creo, de acuerdo a Jalil, están ahora analizando, por ejemplo, en el programa Cara a Cara del Canal del Estado, diciendo que en provincias y al interior del país el presidente Castillo tiene una aprobación sobre 60, o sea que la aprobación del presidente Castillo en provincias es más alto que a nivel de Lima. ¿Cómo lo toma así puntual?
Porque en el interior del país tratan de identificarse y tener esperanza. Pero siempre ha sido así, Siempre ha sido así. Los presidentes le han hablado bonito a esa población, que es minoritaria, porque la gran mayoría está concentrada en las grandes ciudades, y le dan su aprobación. Y después viene la decepción. Y cuando viene la decepción, el interior del país vota con furia. Se busca culpables. Y es una furia demasiado elevada, o sea, no... Ahorita creo que hay que recordar, ¿te acuerdas ese vals de los troveros criollos, Electo? Que en época de elecciones dice, construiremos edificios de 80 pisos, las autopistas. Del carreta Jorge Pérez. Sí, tendremos las corvinas sobre las olas, ya vendrán fritas con su limón. Sí. Es decir, sí, me acuerdo de eso. Claro, creo, esa letra. Y estamos viviendo exactamente igual. Habría que decirle a Jalil si puede poner esa música antes de entrar a contraste con esa letra, porque se burlaban de las elecciones y de la demagogia y de lo que proponían y después las decepciones. Por eso te digo que es cíclico. Es cíclico. Señor Ceballos, sus últimas impresiones para terminar el programa. Bueno, insisto en que nos estamos encaminando, que esto no es un partido simple, este es el comunismo internacional con su maquinaria afiatada en el mundo, siglo XXI, como estábamos hablando en antes. Brasil inclusive va a volver Lula y América Latina está convulsionada. El Perú va camino a ese socialismo del siglo XXI con una nueva constitución. En eso está empeñado Castillo y el grupo rojo que lo rodea y que maneja el país. Bien, hemos analizado en su conjunto varios aspectos de lo que está sucediendo en la coyuntura política de nuestro país, pero yo antes de terminar quiero agradecer en esta oportunidad, y como me ven estoy de colores. No estoy celebrando nada, por si acaso, pero estoy de colores gracias a Canela, que se encuentra en Galería Nashla, en Gamarra, la tienda 12. Ellos atienden de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 7 de la noche, y tienen un número de contacto, es el 954-684-823. Voy a repetir el número de contacto, pueden hacer ahí, llamar y hacer sus pedidos, 954-684-823. La marca es Canela y se encuentra en Galería Nashla, tienda 12, en Gamarra, de lunes a sábado de 10 a 7 de la noche. Muchas gracias, Nashla, por haberme vestido el día de hoy con esta hermosa chompa, y para todos nosotros será hasta el próximo lunes de 8 a 10 de la noche, Dios mediante, ya con el señor Julián Cortés, que esperamos se recupere pues de salud, ¿no? Hasta el próximo lunes. Buenas noches. Bueno. Desde las noticias en vivo hasta el último gol.